Hola queridos estudiantes, estamos en una nueva cápsula grabada y vamos a seguir con este análisis de la organización institucional del Estado determinada en la Constitución de 1980 y principalmente hoy día nos corresponde el capítulo quinto que es referente al Congreso Nacional. ¿Ya? En el aula virtual les voy a dejar yo también una actividad, que es una actividad de investigación sobre algunas de las acciones que realiza el Congreso Nacional. ¿Ya? Chiquillo, este Congreso Nacional es una institución muy antigua, es una de las primeras instituciones creadas en el proceso de independencia chileno, precisamente en 1811. De hecho, es quien reemplaza a la primera Junta Nacional de Gobierno en la dirección del país. ¿Ya? Es clausurado el, en, por José Miguel Carrera en el primer golpe de Estado dentro de nuestra historia para avanzar hacia la idea revolucionaria. ¿Ya? Este Congreso Nacional a lo largo del siglo XIX va a estar en una pugna constante por su autoridad con el presidente de la República y va a desencadenar eso en la Guerra Civil de 1891, que va a dar pie a una llamada República Parlamentaria, ¿ya? Bastante sui generis para el caso nacional, porque en el fondo nosotros no tenemos parlamento, tenemos Congreso, ¿ya? Donde la figura del presidente de la República, el poder ejecutivo, va a estar totalmente sometido a esta voluntad del Congreso. La Constitución de 1925 trata de alguna u otra manera de restablecer el régimen presidencialista tradicional que hemos tenido en nuestra historia de Chile y lo hace hasta la vigencia de la Constitución en 1980, en la cual vuelve nuevamente a resaltar el carácter presidencialista de nuestra Constitución. Lo que nosotros vemos en esta fotografía, ya, de alguna u otra manera, para presentarles también el objetivo de la clase, porque el objetivo, chiquillos, es que nosotros sigamos analizando la importancia de la organización y el respeto del Estado de Derecho, ya, de este Estado que se rige por las normas y disposiciones que establece la Constitución y los cuerpos legales que la secundan, ya, los distintos códigos que van a, en el fondo, a respaldar esta Constitución y también los elementos que son necesarios de eh, reformar o repensar de acuerdo al contexto histórico en el cual estamos viviendo de plebiscito del 26 de octubre. Chiquillo, uno de los puntos importantes es que este capítulo quinto de la Constitución de 1980, donde se habla del Congreso Nacional, que fue promulgado en 1980 y entrando en vigencia desde 1981, después también de una aprobación plebiscitaria, eh, se da en un contexto de dictadura, como ustedes saben, donde el Congreso, por toda la década de 1980, y como había ocurrido desde la dictadura militar, desde el golpe militar, se encuentra clausurado. ¿Ya? Por eso que Jaime Guzmán utiliza el concepto de democracia tutelada, democracia protegida. ¿Ya? Sí se proyecta en esa constitución que una vez terminada la transición, el Congreso pueda reabrir en 1990, que es lo que hace finalmente cuando se llaman a elecciones junto con el presidente de la República, de diputados y senadores. ¿Ya? Este es un edificio que se construye en Valparaíso por parte de los militares, ¿ya? Para que funcione el Congreso Nacional, principalmente pensando en la perspectiva de la descentralización, ¿ya? O sea, que los poderes del Estado no se concentren todos en Santiago. Nuestro Congreso es un Congreso bicameral, está compuesto por dos cámaras, por diputados y por senadores. Los diputados son un total de 155 escaños, son electos por distrito, ¿ya? Duran 4 años en su cargo y se renuevan por totalidad cada 4 años. Los senadores, los senadores son 43 escaños, son electos por circunscripción, no por distrito, y duran 8 años en el cargo y se renuevan, la mitad de la Cámara se renueva cada 4 años, coincidentemente con la de los diputados. Requisitos para ser electo. Para ser diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado enseñanza media o algún equivalente, tener residencia en la región que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a 2 años, contado hacia atrás desde el día de la elección.
¿ya? 21 años, cuarto medio o equivalente, ser ciudadano con derecho a sufragio, ¿ya? Y vivir o residir al menos 2 años antes en el distrito en el cual me voy a presentar como candidato, contado desde el día de la elección. Y para ser senadores, requiero ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos 35 años de edad al día de la elección. Acá tenemos, chiquillos, algo que conversábamos en la clase anterior, ¿ya? Porque para ser candidato a la presidencia de la República se requiere ser ciudadano, ser de nacionalidad chilena, ya por ius sanguis o por ius solis, contar con la ciudadanía sufragaria, pero no te piden el elemento de la escolaridad o lo equivalente del cuarto medio determinado, que sí te lo piden para diputado y para senador. Una de las cosas importantes, estos diputados y estos senadores, organizados en lo que se denomina la Cámara Baja, que son los diputados, y la Cámara Alta, que son los senadores, tienen como principal mandato de la ley concurrir a la formación de leyes, ¿ya? Por eso que son parte integral ambos de lo que se llama el poder legislativo, ¿ya? Concurrir a la formación de leyes de acuerdo a la normativa de lo que permite o lo que obliga a esta Constitución y todo lo demás. Eso está en el primer artículo de este capítulo quinto, ¿ya? Por tanto, ambos comparten, en el fondo, esta misión, ¿ya? De concurrir a la formación de leyes, sancionarla y promulgarla y todo lo demás, pero tienen también funciones exclusivas. La Cámara Baja, la Cámara de Diputados, tiene que fiscalizar los actos del gobierno, ¿ya? Y, y dentro de esta fiscalización de los actos del gobierno, y cuando se habla del gobierno se está hablando mayoritariamente de del poder ejecutivo y también algunos elementos del poder judicial, ¿ya? Y lo que va a hacer este elemento de fiscalizar a través de sus comisiones investigadoras es velar porque se cumplan con las obligaciones que la misma Constitución manda a estas autoridades públicas, ¿ya? Y los puede interpelar, y aquí hay un punto importante, ¿ya? La interpelación son acusaciones que tienen que ser presentadas por 10 o más diputados sobre una autoridad del Estado, ¿ya? Eh, Generalmente un ministro de gobierno, como ha sido en los últimos ejemplos, donde se le acusa de abandono de sus funciones, donde se le acusa de ser contrario a las normativas u obligaciones que le manda la Constitución, entre otras cosas, y esa acusación se presenta, ya se revisa y se presenta en la Cámara de Diputados hacia el Senado, quien tiene que proceder a la investigación propiamente tal, ¿ya? Por tanto, lo que hacen los diputados, conjuntamente con fiscalizar los actos del gobierno, es dar el paso, declarar si es o no al lugar las acusaciones constitucionales que se presentan contra diversas autoridades del Estado, ¿ya? Atribuciones exclusivas de la Cámara del Senado. Conocer las acusaciones presentadas por las cámaras de diputados, o sea, las interpelaciones, y las tiene que investigar. Y de esa investigación debe determinar también la culpa o inocencia del acusado, ¿ya? Si es que llegase a ser culpable después de este juicio, entre comillas, de esta presentación de argumentos en el Senado, a la autoridad que es encontrada culpable o acusada, se le reconoce la culpabilidad, se le entrega un voto de censura, que eso implica que se ve obligada a renunciar a su cargo, ¿cierto? Y queda inhabilitada por 5 años de ejercer cualquier cargo público, ¿ya? Eso es lo que le pasó, por ejemplo, hace poco al ex ministro del Interior, Chadwick, producto de las acusaciones que se le hicieron en torno a los abusos policiales y la violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social. También el Senado tiene como facultad extraordinaria decidir si han o no al lugar las acusaciones judiciales contra ministros del Estado, o sea, si se va a procesar mediante ley, mediante juicio. Restablecer la ciudadanía perdida por pena aflictiva, ya todos aquellos que han perdido la ciudadanía sufragaria por estar condenados a penas que vayan por sobre los 3 años y un día de cárcel. Y prestar o negar consentimiento al presidente de la República en las áreas que la Constitución lo determina. Por ejemplo, si el presidente se quiere ausentar por más de 30 días del país, necesita autorización del Congreso. Si el presidente firma un acuerdo internacional, debe ser ratificado por el Congreso. El tema del presupuesto nacional, entre otras cosas. ¿Ya?
Esas son las estructuras, chiquillos, importantes de lo que es este poder judicial. Lo que yo les voy a dejar ahora como actividad es que ustedes investiguen algún procedimiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara del Senado en función de las interpelaciones y los votos de censura, ¿ya? De los últimos personajes de la política chilena o de las autoridades chilenas que han debido enfrentar ese proceso y cuáles fueron las conclusiones de ese proceso, ¿ya? Así que yo les voy a dejar todo detalladito en el aula virtual para que ustedes lo hagan y me lo puedan enviar. Que estén bien, chicos. Nos vemos en el horario de chat.